Muy buen día con todos. En el mapeo estructural aplicado al cartografiado geológico, los geólogos hacemos uso de diferentes formas para la detección de la geometría y cinemática de fallas. Desde las formas más empíricas, se nos hace fácil pensar que el mapeo de fallas solo se limita al trazado de líneas sobre el papel o el computador. O en situaciones más complejas, empleamos un conjunto de técnicas que no necesariamente son las más correctas en geología estructural y que aún así se siguen utilizando tanto en campo como en gabinete. Tomando en cuenta estas consideraciones, a continuación presentamos el top 10 de los errores más comunes en geología estructural, los que evidentemente están relacionados a una falta de conocimiento especializado sobre cómo ocurren y realmente se evalúa la geometría y cinemática de fallas. Esto lo haremos describiendo la problemática, mencionando algunos ejemplos típicos, así como hablaremos sobre los posibles escenarios que resultarían de cada una de estas prácticas inadecuadas que hemos identificado en diferentes experiencias relacionadas a la geología estructural. Por lo que al final de cada caso plantearemos las recomendaciones necesarias para llevar a cabo un adecuado mapeo estructural aplicado al cartografiado geológico que esté libre de sesgos y ambigüedades. Número 10. En el puesto número 10 tenemos al mapeo de quebradas, valles y o lineamientos morfológicos como fallas. Sin duda, es la forma más frecuente para la identificación de la geometría y cinemática de fallas, pero que al mismo tiempo corresponde al tipo de error más extendido entre geólogos y conocedores sobre geología, en el que es costumbre hacer una correspondencia directa entre la presencia de un lineamiento morfológico y la existencia de una falla. En efecto, sucede que en la naturaleza existen abundantes lineamientos que se observan bien en campo o de manera remota sobre afloramientos rocosos bajo la forma de orientaciones morfológicas preferenciales. No obstante, el problema principal de que un lineamiento sea atribuido de buenas a primeras como una falla es el hecho de que este proceso es meramente interpretativo. Indistintamente de la escala, esto es así ya que con este enfoque solo se evalúa la apariencia geométrica del lineamiento, mas no su asociación con fallas verdaderamente comprobadas, algún tipo de relleno tectónico o un conjunto de indicadores cinemáticos. Pero sí, los lineamientos morfológicos pueden explicarse a partir de múltiples razones que no necesariamente están vinculadas con el tectonismo. Por ejemplo, pueden ser el resultado de áreas afectadas por erosión fluvial y aparecer a lo largo de grandes paredes montañosas pendiente abajo de las cabeceras de cuencas hidrológicas. En valles sometidos a abrasión glaciar, es recurrente apreciar que las rocas afectadas tengan lineamientos muy marcados en dirección paralela a la presencia de morrenas laterales o bofedales, o también pueden explicarse como el resultado de los cambios bruscos diarios de temperatura que experimentan las rocas de una región. En todos estos casos, la presencia de lineamiento morfológico es factible y por lo tanto representa una discontinuidad que no puede ser tipificada como una falla. Es por estos motivos en concreto que los lineamientos cartografiados de esta manera no tienen relevancia para un mapeo estructural, menos aún en el análisis puramente tectónico, ya que carecerían de evidencias cinemáticas que demuestren el sentido del movimiento entre dos o más bloques rocosos. Ante este tipo de error o falacia, la sugerencia principal es que sí se deban cartografiar este tipo de lineamientos, pero entendiendo realmente su naturaleza, solo considerándolos en el mapeo estructural cuando se les pueda corresponder con la prolongación de fallas verdaderamente comprobadas o que al menos se hayan relacionados a una numerosa red de fracturas en las cercanías a fallas de cinemática conocida. De lo contrario, es recomendable dejarlas fuera de nuestra práctica habitual en temas de geología estructural. Número 9. En el puesto número 9
tenemos a la identificación de fallas haciendo uso de modelos ideales de libro. No podemos negar la importancia de los modelos estructurales de libro cuando en los últimos años son los que mejor nos han explicado la geometría de los distintos tipos de regímenes tectónicos, pero esperar a apreciarlos con las mismas geometrías de deformación en los trabajos de campo representa de por sí un facilismo en nuestra capacidad de observación. Por muchas razones, tratar de identificar fallas, como plantea uno u otro autor en modelos analógicos, es un asunto que puede llegar a ser problemático en el mapeo estructural. Primero, porque la deformación presente en los afloramientos rocosos no suele ser ideal, salvo algunas excepciones que por lo general son mostradas en las fotografías de los libros de geología estructural. Por ejemplo, las fallas normales no siempre estarán representadas por bloques piso y techo no deformados, sino que también podrán contener sinclinales y anticlinales simétricos o recumbentes en las cercanías a la superficie del desplazamiento tectónico principal. Las fallas inversas, por su parte, pueden presentarse bajo la forma de niveles estratigráficos repetidos o aparentemente engrosados, sin la necesidad de exponer un desplazamiento observable. Asimismo, las fallas de desgarre o rumbo deslizantes casi nunca exhiben saltos o rechazos medibles, ya que sus movimientos son laterales y solamente son detectables mediante estrías o indicadores cinemáticos, dependiendo también del nivel de erosión que estemos observando. De hecho, todas estas características cinemáticas que acabamos de citar son más difíciles de identificar y mapear cuando están presentes en rocas que carecen de niveles estratigráficos, tal como sucede en rocas intrusivas o en algunas volcánicas. Segundo, y siendo más importante aún, porque en el campo usualmente apreciamos el resultado de todas las deformaciones posibles que pudieron existir en una localidad y cuyas cronologías no siempre se pueden determinar por falta de evidencias o dataciones radiométricas. Esto es bastante común en los Andes, donde las fallas precenozoicas han sido afectadas por movimientos compresionales o de desgarre durante el Cenozoico. Tomando como referencia a esta geodinámica, lo que hace una reactivación de esfuerzos es, por ejemplo, que una falla normal pase a ser inversa, al mismo tiempo que se generan plegamientos muy apretados y donde también es posible ver que el plano principal de la falla alberga algunos sectores con saltos y rechazos propios de una cinemática extensional. Por ello es que el problema con este error no es su uso como tal, sino más bien su empleo teórico y sistemático que no siempre se ajustará con la realidad. Así, para diferenciar un régimen tectónico de otro en el mapeo estructural, podemos recomendar que en cada afloramiento a visitar se empiecen a realizar dibujos, los cuales deberán contener descripciones objetivas sobre los rumbos y buzamientos de las estructuras, el grado de deformación de las rocas y, por supuesto, sobre el desplazamiento relativo entre los bloques techo y piso. Número 8. En el puesto número 8 tenemos al no uso de mapas topográficos en el mapeo estructural. ¿Qué es lo que complica el entendimiento de un mapeo estructural y por ende el de un análisis tectónico? Pues el no uso de la noción de la escala, tanto en la horizontal como en la vertical, las cuales vienen dadas por los mapas topográficos. Y es que este tipo de error es uno de los más frecuentes y se da principalmente por omisión, más que por desconocimiento. Para entender esto, es necesario realizar un enunciado simple pero cierto. Si de por sí las estructuras tectónicas tienen orientaciones espaciales definidas, entonces también es posible que sus ocurrencias se manifiesten según escalas definidas, con la que su ocurrencia y espaciamiento entre unas y otras se dan mediante proporciones concretas, ya sea en rocas poco o muy deformadas. Uno de los tantos ejemplos clásicos que podemos citar sobre esto es en rocas estratificadas fuertemente plegadas, donde los ejes de anticlinales y sinclinales recumbentes están muy poco espaciados entre sí, dando la apariencia de que los estratos no exhibieran deformación alguna. Dependiendo del éxito que tengamos en alcanzar a identificar dichas recumbencias, podremos
mapearlas como una sucesión plegada que albergará posiblemente de 2 a más unidades estratigráficas o en el peor de los casos como una sola concordante. Pero la escala no solo es importante en términos descriptivos, ya que la ocurrencia de los plegamientos recumbentes pueden corresponder a una compresión regional en las cercanías de un borde de falla, a un reacomodo tectónico por extensión o hasta por procesos de slumping según sea el contexto geológico en el que nos encontremos. En otros casos, el problema de la escala se hace evidente al momento de diferenciar regímenes tectónicos, específicamente cuando se mapean estructuras extensionales o compresionales únicamente en función de la escala que nuestros sentidos puedan alcanzar a percibir y no de la escala proporcionada por los mapas topográficos. Así, en campo es posible visualizar fallas normales o inversas que dan la impresión de ser parte de un régimen puramente extensional o compresional, cuando en realidad son parte de una zona en transtensión y o transpresión respectivamente. Por tales evidencias es que una cartografía topográfica con aceptable detalle es sumamente útil para el mapeo estructural, de manera que su no uso está vinculado con el pobre entendimiento de la arquitectura tectónica de una zona geográfica, así como tiene un impacto negativo en el modelamiento geológico 2D o 3D en cualquier proyecto de exploración. Por esto, recomendamos que siempre se utilicen mapas topográficos que puedan ser leídos adecuadamente por las personas que realicen el cartografiado geológico. Número 7. En el puesto número 7 tenemos a la prolongación de fallas a lo largo de afloramientos no observados. El problema con las fallas que han sido verificadas en un sitio y que se pretendan prolongar hasta lugares donde no se han comprobado es que es una forma de falsear la información dentro del cartografiado geológico. En lo absoluto, esto no tiene nada que ver con los posibles resultados de una interpretación estructural, debido a que realmente se está jugando con la suposición de que la traza de una estructura tendrá una continuidad casi limitada a favor del trabajo del geólogo que esté haciendo el mapeo estructural. Desde luego, todas las zonas de cizalla, fallas, pliegues, entre otras estructuras, sin excepción, tienen un alcance horizontal y vertical ligadas a una deformación regional o local. De hecho, este contexto les permite expandirse y encontrar un fin en algún punto de la superficie terrestre. Con este criterio en mente, y sobre todo tomando como referencias las propias evidencias físicas que registramos durante el cartografiado geológico, es necesario detenerse a pensar si es correcto prolongar una estructura hasta lugares donde no se tenga ningún tipo de observación o medición. De este modo, y como no suele ocurrir siempre, las trazas de falla en sitios no explorados solamente deberían ser extendidas bajo la forma de estructuras inferidas que puedan atravesar un valle, una quebrada, afloramientos de sedimentos cuaternarios o un mismo afloramiento rocoso de difícil acceso. Por otra parte, es posible que la única excepción para este caso, tal como se habló en el puesto número 10, es que la falla prolongarse llegue a coincidir con un sistema de fracturas o fallas de orientación similar en las cercanías del área de trabajo. Aún con esto, en muchas situaciones reales, la cinemática de un lado a otro de una falla, tanto también en su sección vertical, no necesariamente va a ser igual en términos de sus desplazamientos tectónicos, ni tampoco a partir de sus evidencias microestructurales. Por lo que la solución más simple para este tipo de error es siempre obtener la mayor cantidad de datos estructurales en nuestra área de trabajo, considerando únicamente en el cartografiado a todas las estructuras que tengan evidencias cinemáticas discernibles. Número 6. En el puesto número 6 tenemos a la determinación cinemática de estructuras a partir de imágenes satelitales. Para ponerlo en términos sencillos, no es posible determinar la cinemática de estructuras utilizando imágenes satelitales, al menos no de manera concisa. Para explicar esto, dividiremos nuestros argumentos en dos grandes partes. La primera, y por supuesto,
Hay diversos ejemplos en libros, en la web y mediante el uso de Google Earth o SAS Planet en los que se puede apreciar estructuras con desplazamientos notorios. Sin embargo, tales estructuras suelen ser las más sencillas de identificar. Para un área de estudio no siempre serán representativas para un régimen tectónico en específico. Para el caso particular del proceso de fallamiento, es muy típico que sobre imágenes aéreas un conjunto de fallas puedan mostrar, por ejemplo, desplazamientos tectónicos normales, pero que en realidad correspondan a fallas siniestrales cuyos movimientos secundarios sean en efecto normales a partir de la existencia de cabeceos de ángulo bajo. Ahora, ¿por qué en una vista en planta se pueden ver movimientos normales, mientras que en la observación directa de tales fallas se verifican movimientos de desgarre? Esto es así, primero al cabeceo de ángulo bajo, y porque a fin de cuentas en las vistas en planta únicamente apreciamos una parte del movimiento relativo entre los bloques techo y piso. Es decir, que de esta forma no vemos la orientación inclinada con la que se produce el fallamiento, ya que siempre suponemos que las fallas se mueven a lo largo de un plano cercanamente perpendicular a nuestra línea de vista, tal como sucede también cuando observamos fallas desde vistas en perfil, secciones estructurales o líneas sísmicas. La segunda parte de esta explicación está relacionada con la determinación cinemática de cualquier tipo de estructura alineada que pueda dibujarse sobre una imagen satelital. La costumbre más habitual es el trazado de los lineamientos de origen tectónico, fracturas, diaclasamientos, etc., para luego tratar de ver si forman intersecciones oblicuas entre algunas de ellas y aplicar la determinación cinemática según el modelo de Riedel. De por sí, el resultado en el estudio de un modelo estructural de este tipo estaría errado debido a que, como en la primera parte de esta explicación, desde solo vistas en planta no es posible conocer las orientaciones espaciales de las estructuras proyectadas en profundidad. Para ello, necesitaríamos rumbos y buzamientos de campo, además de conocer qué estructuras fueron anteriores o posteriores respecto a otras, según sus relaciones de corte y propias cinemáticas analizadas desde su verdadera magnitud. Del mismo modo con el que se concluyó en el puesto anterior, el mapeo estructural no puede depender de observaciones aparentes o percepciones, por lo que nuevamente es importante resaltar el trabajo duro de campo. Número 5. En el puesto número 5 tenemos a la determinación cinemática según la presencia de cualquier mineral incrustado sobre un plano de falla. A veces, en el cartografiado geológico, la existencia de un mineral incrustado sobre un plano de falla ayuda a determinar en qué sentido se produjo el movimiento. Sin embargo, para que esto sea verdaderamente válido, dicho mineral o conjunto de minerales deben cumplir una serie de condiciones físicas y geométricas a lo largo y en los alrededores de la superficie de la falla. Primero, el mineral en cuestión debe tener un hábito fibroso debido a un proceso de deformación tectónica y no por su composición química. Si bien los cristales de yeso tienen hábito fibroso, el cual no está relacionado al tectonismo, otros cristales como el cuarzo y más frecuentemente las calcitas presentan formas fibrosas como consecuencia de una intensa deformación ligada a un cambio de temperatura y presión dentro del plano de la falla. Dicho de esta manera, es como se generan, por ejemplo, las fibras minerales por recristalización. Como segundo punto, las fibras de recristalización no solo se acomodan a lo largo de la superficie de una falla, sino que también a lo largo de planos de recristalización cuyas orientaciones geométricas intersectan en dirección oblicua al plano de falla principal. Además, tales planos oblicuos se hallan dispuestos en formas repetitivas y paralelas unas con otras, cuya disposición es llamada en echelón. Y por lo tanto, son dichas intersecciones que proyectadas hacia el plano de falla principal se expresan como escalones o cuñas tectónicas. El aspecto más favorable que tienen las fibras y planos de recristalización es que son indicadores bastante sencillos de identificar,
desde afloramientos rocosos, muestras de mano o hasta desde núcleos de perforación. Esto es así porque tanto las fibras de mineral como los escalones tectónicos suelen conservarse muy bien en todo tipo de roca, especialmente en calizas. De esta forma, si ninguna de las características anteriormente mencionadas se llegasen a apreciar por completo, lo mejor es abstenerse de generar una determinación cinemática a partir de cualquier intercrecimiento mineral con el fin de evitar ambigüedades o sesgos en el mapeo estructural. Número 4. En el puesto número 4 tenemos a la inferencia cinemática de fallas a partir del desplazamiento relativo entre los bloques techo y piso. A pesar de lo que ya se conoce dentro de las técnicas clásicas aplicadas al mapeo estructural, la cinemática que puede llegar a inferirse en una falla no solo depende del desplazamiento tectónico que exhiba. Es importante recordar que tales movimientos son relativos, ya que al observar cualquier tipo de afloramiento rocoso susceptible a erosión, en realidad lo que estamos observando son geometrías aparentes. De hecho, esto es más sencillo de comprobar si tomamos en cuenta que el desplazamiento tectónico que se alcance a mapear no necesariamente es prueba del último movimiento de una falla. Por ello, es que en geología estructural se pueden utilizar otros criterios que brinden información más concisa. Por ejemplo, los microlineamientos tectónicos como estrías o fibras de recristalización dan una primera noción sobre el tipo de falla observada en función del ángulo de cabeceo. En fallas normales o inversas que han sido posteriormente reactivadas, suelen aparecer sobreimpuestos diversos microlineamientos de cabeceo de ángulo bajo propios de un movimiento sinastral o dextral. En superficies de falla que han experimentado desplazamientos tectónicos normales, es posible corroborar microlineamientos e indicadores cinemáticos que demuestren una reactivación por compresión, y lo mismo sucede con las geometrías de fallas inversas, las que en su interior pueden exhibir un último movimiento normal por sobreimposición tectónica. Desde este punto de vista, el reconocimiento de procesos de sobreimposición tectónica es importante porque ayuda a entender la evolución cinemática desde una perspectiva académica, técnica y aplicada. En el caso de situaciones aplicadas, tal como es en la exploración minera, un caso especial ocurre durante el reconocimiento cinemático de vetas, con el fin de determinar la orientación de los taladros de perforación y clavos mineralizados. En este proceso es de rigor tomar los datos estructurales vinculados con el campo de esfuerzos que permitió la apertura y relleno de las vetas. Pero en la práctica esto no suele ser así, porque por lo general se toman los datos estructurales a partir de las sobreimposiciones tectónicas, de manera que los resultados en este tipo de análisis son incorrectos. Por estas razones, la inferencia cinemática de fallas a partir del desplazamiento relativo entre los bloques techo y piso puede llegar a ser una práctica compleja. Bajo cualquier circunstancia, también es válido aclarar que no siempre es posible encontrar evidencias de sobreimposición tectónica dentro de una falla, ya sea por intemperismo o alteración hidrotermal. Aún así, siempre se hace necesario examinar detenidamente la superficie de una falla en búsqueda de microlineamientos e indicadores cinemáticos. En caso no lleguen a apreciarse, lo que sí no es recomendable es tratar a dichas fallas como superficies no reactivadas, debido a que la falta de evidencias observables no necesariamente implica una ausencia de procesos tectónicos posteriores. Número 3. En el puesto número 3 tenemos a la medición de diaclasas para la determinación de paleoesfuerzos. Uno de los errores más difundidos es creer que las diaclasas sirven como indicadores cinemáticos que permiten la determinación de paleoesfuerzos. Este error pudo haber sido el ganador de este top, pero la diferencia principal con los dos primeros puestos es que las implicancias de medir diaclasas no exigen un conocimiento ni intermedio ni avanzado sobre geología estructural. El motivo principal por la que existe esta creencia es porque no se suele establecer una clara diferencia entre lo que es geología estructural pura
y geología estructural aplicada a la ingeniería o geotecnia. Si bien ambos enfoques poseen metodologías que son cercanamente parecidas para la medición y procesamiento de datos, son sus fundamentos teóricos, análisis e interpretaciones las que en efecto son diferentes. Por un lado, la geología estructural pura contempla el estudio geométrico, cinemático, fractal y a escala de deformación de las fallas, pliegues que se hayan producido sin importar el número de paleoesfuerzos involucrados. Esto se hace con énfasis en las implicaciones físicas que tales paleoesfuerzos hayan podido tener en las geometrías que se observen en la actualidad, tal como sucede con la evolución en la deformación de cuencas sedimentarias mesocenozoicas, zonas dilatadas asociadas a mineralización, así como con el mismo modelamiento de yacimientos minerales o de hidrocarburos. Mientras que la geología estructural aplicada a la ingeniería o geotecnia se dedica estrictamente a conocer las orientaciones espaciales de las estructuras que sean propensas a colapsos rocosos, donde las geometrías y la propia inestabilidad de las rocas dependen de procesos recientes, tal como ocurre a partir de sus propiedades mecánicas o hidrológicas, actividad sísmica presente y o procesos antrópicos propios de un área en particular. De hecho, este tipo de estudios se realiza independientemente de saber si la cinemática fue extensional o compresional hace 50 o 20 millones de años. Por esto es que en estudios estructurales hechos en geotecnia existen términos como cuñas o volcamientos, los cuales no tienen relación alguna con procesos tectónicos relativamente antiguos. Otro argumento para decir que la medición de diaclasas para la determinación de paleoesfuerzos es un error es que dichas discontinuidades pueden formarse en cualquier contexto geológico y bajo el predominio de un rango numeroso de procesos geológicos sin importar tampoco la escala, entre los que tenemos al tectonismo, al magmatismo, a la intrusión local de diques o domos dacíticos, cambios de temperatura y presión en la corteza terrestre y hasta podemos incluir a los sismos recientes. Es por esto que las diaclasas pueden aparecer casi en cualquier afloramiento y tipo de roca. De la misma manera, estas razones nos explican por qué en el cartografiado geológico la mayor parte de veces tales diaclasas pueden aparecer en distintas familias ante la ausencia absoluta de superficies de falla. Con estas explicaciones es fácil darse cuenta que la medición de diaclasas para la determinación de paleoesfuerzos involucra un importante grado de incertidumbre al momento de considerarla como un criterio de análisis tectónico. Como conclusión, podemos decir que el acto de medir diaclasas no es un proceso incorrecto. No obstante, en cada trabajo de geología estructural aplicado al cartografiado geológico es importante conocer cuál es la naturaleza del trabajo que se está realizando para saberlo enfocar adecuadamente. Así, podremos llegar a una estimación verdadera o cercanamente verdadera de los paleoesfuerzos en modelos estructurales 2D o 3D aplicados a la exploración a partir del reconocimiento, identificación y medición de los indicadores cinemáticos por excelencia, siendo estos últimos y los más conocidos, por ejemplo, las fracturas tipo Riedel, anti-Riedels, foliaciones tectónicas, fracturas o vetillas tensionales, esquistosidades, fibras o planos de recristalización. Número 2. En el puesto número 2 tenemos a la interpretación de dos o más eventos tectónicos según diferentes geometrías y cinemáticas estructurales. Si bien por la naturaleza técnica del mapeo estructural no siempre es imprescindible la determinación de un número exacto de los eventos tectónicos que hayan podido ocurrir en nuestra área de trabajo, lo que sí es necesariamente importante es estar conscientes de un mínimo de eventos para saber qué implicancias tuvieron en el funcionamiento cinemático de las estructuras que estamos mapeando. Para tratar de averiguar ello, una práctica muy común hace poco más de 20 años era la interpretación de un evento tectónico por cada tipo de geometría y cinemática expuestas en un afloramiento rocoso. Sin embargo, este tipo de análisis ha llegado a ser bastante impopular
entre los geólogos debido a que en el conocimiento moderno de la geología estructural ya se tiene bien investigado los modelos de cizalla, cuyos estudios fueron inicialmente estudiados por John Ramsay o John Chalenko desde inicios de los años 70. De hecho, dichas investigaciones han demostrado que en una zona sometida a movimientos tectónicos dextrales o sinestrales pueden producirse estructuras por extensión o compresión de acuerdo a su naturaleza fractal y sin importar el marco de referencia con el que se les observe. A la fecha, dicho proceso natural, que es conocido también como la partición de la deformación, nos explica por qué es posible tener zonas dilatadas ligadas a mineralización económica que a su vez son contemporáneas a la formación de fallas inversas, vetas, diques o estructuras sinestrales o dextrales. Una característica principal de las estructuras que se forman por esta partición es que poseen geometrías compatibles unas respecto de otras para un tiempo de formación cercanamente similar, a excepción, claro está, de cuando en las observaciones de campo podamos verificar que parte de dichas estructuras se corten o desplacen mutuamente mediante una reactivación tectónica. Lamentablemente, este tipo de criterios clásicos se siguen utilizando actualmente en trabajos de geología estructural. Valgan verdades, su uso recurrente tiene un impacto negativo en el modelamiento de esquemas estructurales en 2 o 3 dimensiones, no por una cuestión meramente académica, sino porque los modelos geológicos en realidad podrían llegar a ser más simples de lo que realmente se creen. Por lo tanto, ya sea que las rocas que podamos observar en campo, muestras de mano o núcleos de perforación, es importante tener extremo cuidado con el tipo de interpretación que les queramos conferir dentro de nuestro mapeo estructural. Número 1. En el puesto número 1 tenemos al uso de la regla de la mano suave y asperosa para la identificación cinemática de fallas. Este tipo de error es el campeón entre todos los errores expuestos anteriormente debido a su amplia difusión y persistencia en geología estructural, pero no solo por esto, sino por la pobre consistencia técnica que implica y la poca aplicabilidad que tiene en la identificación del sentido del movimiento tectónico de fallas dentro de diferentes tipos de rocas y contextos geológicos variados. De manera formal, esta regla o técnica es conocida desde el año 1942 como la Smoothness-Roughness Hand, que fue presentada en el libro Structural Geology de Marland Billings, quien estableció que la cinemática de fallas podía ser explicada en función de la suavidad y asperosidad presente dentro de sus superficies. Esto es relativamente cierto, ya que tales propiedades físicas son observables a lo largo de los planos de falla en intersección con las fracturas tipo Riedel, foliaciones tectónicas, fibras o hasta planos de recristalización, teniendo como resultado lo que nosotros conocemos como escalones o cuñas tectónicas, las cuales son más propensas a conservarse en calizas. Sin embargo, en la gran parte de los casos, esta metodología no se cumple cuando en el mapeo estructural se tienen fallas en afloramientos rocosos que no sean calizas y que además presenten intenso intemperismo, alteración hidrotermal, minerales arcillosos u otros eventos tectónicos sobreimpuestos. De modo que así, en el cartografiado geológico, es posible obtener cinemáticas bastante ambiguas, diferentes unas con otras y poco confiables para un conjunto de fallas mapeadas. Lo más preocupante es que con esta misma metodología se suele realizar el análisis cinemático de vetas y la predicción de clavos mineralizados en profundidad, de los cuales existen datos estructurales en formato numérico que son utilizados en el modelamiento geológico 2D o 3D, ya sea para la inferencia de regímenes o eventos tectónicos. Tales datos también son utilizados en situaciones más particulares, especialmente en concesiones mineras, donde haciendo uso de este error, tales datos estructurales son atribuidos e interpretados a zonas dilatadas aparentemente favorables para la mineralización,
pero que en realidad son sitios de cierre tectónico cuyas anomalías geoquímicas normalmente son pobres. Por ejemplo, Miguel Doblas, en su trabajo Slick and Side Kinematic Indicators del año 1998, habla sobre las restricciones que se deben tener en cuenta al momento de aplicar la regla de Billings, pero sobre todo hizo hincapié en que existen indicadores cinemáticos reales y fidedignos que nos ayudan a efectuar un buen mapeo estructural. En el mismo sentido, en las consultorías o cursos de campo de Explorock Soluciones Geológicas hemos podido comprobar ello, por lo que podemos asegurar que el movimiento tectónico de fallas es fácilmente identificable a partir de las relaciones de corte entre los indicadores cinemáticos y el plano de falla principal. Con todo esto dicho, damos por finalizado este video esperando que haya sido de su agrado. Si te gustó este material, dale like a este video y cuéntanos en la caja de comentarios si alguna vez has cometido algunos de estos errores y cómo es que has procedido para tratar de corregirlos. No olviden de suscribirse a nuestro canal. Nos estaremos viendo nuevamente. Hasta pronto. Para luego tratar de ver si forman... Para luego... Que pase el avión. ¿Lo puedo cortar luego? Ya, ahora sí. 1, 2, 3.